De hecho, hablar de fútbol en particular es entender la dinámica que tiene el fútbol como disciplina deportiva y que entendiendo que al ser deporte de oposición, permite un gran elevado número de análisis táctico, es donde el entrenador como tal va a orientar o va a establecer la mano de las estrategias para poder llevar una ruta positiva. Y es por ello que dentro del equipo convocado, si podemos hacer un paneo muy rápido de quienes están convocados, dos cosas en particular. Más del 70% de este grupo de convocados, mi estimado Fabricio y oyentes de el enlace regional, es obviamente un equipo que está formado por esmeraldeños y a su vez por jugadores que realizan su actividad de orden rentable a nivel de otros países, particularmente el hecho de que solo 4 convocados a esta selección están jugando en el fútbol del Ecuador, mi estimado Fabricio. Los otros están fuera. Sí. Y a buen nivel. En excelente nivel, y podemos citar el caso obviamente de Alexander Domínguez, el caso de Galíndez y el chico Ramírez. Entonces, Ibarra, en el caso de el chico que juega en el Imbabura, que es delantero, el chico Kevin Rodríguez ¿no? También, ¿no? Rodríguez, entonces, sí. Serían los 4, ¿no? Los 4 convocados que juegan en el Ecuador. En el Ecuador. Por ahí entender que el caso de Kevin Ramírez es un jugador que viene del Imbabura prácticamente en la primera B, en este caso, del fútbol profesional rentado acá en el Ecuador. ¿Y qué es lo que sucede en particular? Que los 3 jugadores convocados por la Liga Ecuatoriana responden a una misma posición, que es la ubicación de porteros. Entonces tenemos 3 porteros donde inicia la responsabilidad de la participación del equipo ecuatoriano. Y pensamos que, si bien es cierto, estos son quienes en alguna medida se han destacado, el caso del mismo Ramírez con el equipo de Independiente del Valle, que todos sabemos los logros que pudo obtener en la Copa Sudamericana, el caso de Galíndez, el equipo campeón de la liga. Entonces, podemos entender cuál ha sido ese proceso que ha conllevado a una evaluación directa en lo que a materia de seguridad en el pórtico refiere, y es lo que ha propuesto el técnico Alfaro. Eso dice pues de un análisis en su alineación, y es que la experiencia que podemos ir detallando en alguna medida, Fabricio, ¿quién podría estar en el arco en el tema de el juego inicial de la Copa del Mundo? Por experiencia y por ser prácticamente uno de los últimos partidos, y a pesar de que se mantiene un nivel aceptable y que predomina el hecho de que exista la posibilidad de empujar a su equipo, y podría ser con la experiencia y a sabiendas de que no es un primer mundial, debería estar Alexander Domínguez en la portería. Lo que al arco se refiere, mi estimado Fabricio. Exactamente, sí, podría ser el titular, ¿no? Aunque para mí podría ser Galíndez podría ser. Pero bueno, vamos con su equipo titular. En la defensa. En la defensa, indiscutiblemente, deben estar... ¿Quién reemplaza a Castillo? Los esmeraldeños que están en esta selección y que van a formar parte. El caso de Ángelo Preciado, él estaría como marcador, estaría Piero Hincapié, estaría Félix Torres y estaría el grande de la propicia. Así es, la propicia, Estupiñán, Pervis Estupiñán. Esa es la defensa. Esa sería la defensa inicial que estaría allí, y obviamente dentro de este proceso que se podría establecer allí
un tanto en lo que refiere a un tema de lesión no tan severa, podría diferir en el inicio. ¿Por qué? Que es que lo dijimos al inicio de la entrevista, esto es un tema de orden táctico y el fútbol está representado por la oposición y la estructura táctica y lo que presenta el entrenador. En este caso, la estrategia. Como estratega va a buscar primero en los primeros minutos un desgaste importante de el equipo de Qatar, porque hoy ya podemos decir por dónde nacen los ataques más profundos y cuáles son las individualidades y los jugadores más revulsivos que tiene el equipo de Qatar. Entonces, ¿qué implica? Existe la posibilidad de que no esté el caso de Carlos Grueso. No podría estar, no debería estar por un tema en particular de proceso de recuperación. Ya, vamos con la volante, entonces estarían. Entonces, estaría con Moisés Caicedo en la volante, estaría la presencia de Ángel Mena también allí en ese volante, estaría Romario Ibarra y Jeremy Sarmiento. No va Franco, entonces Sarmiento estaría. Estaría Jeremy Sarmiento o Alan Franco. Más bien nos inclinaríamos por Franco. ¿Ya? Por Franco. Sí, por Franco. Le va a dar un volumen de juego y sobre todo esa firmeza y recuperación junto a Jordi Caicedo, y delante de ellos estaría Ángel Mena. Para la creación. Para hacer una especie de enganche, a sabiendas de que Mena tiene también remate al arco importante y dominio y experiencia, que es lo que se requiere. Entonces, esa volante con una experiencia como la marca Ángel Mena, como la acción de la experiencia en el tema de la ubicación y posición de delanteros, como con Ener Valencia, y Michael Estrada debería estar en la posición Valencia y Estrada. Son los dos. Ese sería el equipo titular, ¿no? Para usted. En su concepto, entonces, en resumen, estaría Domínguez, Preciado, Hincapié, Torres, Estupiñán, Ibarra, Caicedo, Franco, Mena, Estrada y Valencia. Así estaría, ¿no? Sí, pero ahí ya tendríamos 12. Debemos de quitar uno. Teníamos 12. Ya. Porque tenemos como enganche a Ángel Mena. Ya. Entonces solamente estaríamos con Valencia. Sí, ¿qué es lo que va a suceder? Que en este no, aquí en la que hemos dado están 11, los 11, más o menos. Sí, ahí con los sí, 11. sí, están, sí. Ya, ahí tenemos los 11 que... ¿Por qué es lo que va a suceder? Que tenemos un jugador que es muy revulsivo y que tiene las condiciones para desenganchar a cualquier tipo de defensa y sacar, desubicar en su tiempo-espacio, como es el Chico Plata. Él va para el segundo tiempo. Y él iría para el segundo tiempo, o en su defecto, en dependencia de una aplicación táctica y sobre todo el planteamiento de la estrategia que vaya a llevar el entrenador en función de dos cosas en particular. La primera es saber que el equipo de Qatar lo vimos jugando con Chile, contra Chile. Ahora, ¿qué sucede en relación a lo que nosotros podemos determinar? ¿Cuál es el concepto de el resultado que quiere obtener el técnico si va con un pressing muy alto, si va a generar un proceso de desgaste? Porque al dejar por fuera al Chico Plata, se genera un proceso de desgaste, y ese proceso de desgaste debe ser aprovechado en la segunda etapa para manejar los conceptos. Sin embargo, es necesario entender que el equipo de Qatar también es un equipo que maneja muchísima potencia y musculación. Y eso y está en su casa, está en su clima. Exacto, y tenemos un equilibrio entre quienes presentan una estampa o una estructura de somatocarta muy elevada, un biotipo que
genera presencia, pero esta presencia debe estar también acompañada de un recurso técnico que pueda ser aplicado desde la estructuración táctica también. Edwin, vamos a analizar aquí un asunto, algo que está ocurriendo, algo en particular, y que yo digo que mañana el domingo, perdón, a las 11 juega Esmeraldas con Qatar. Domínguez, esmeraldeño. Sí, esmeraldeño. Preciado, esmeraldeño. Hincapié, Sí, esmeraldeño. señor. Torre, esmeraldeño. Ratifica. Estupiñán, esmeraldeño. Sí. Caicedo, esmeraldeño. Así es. Estrada, esmeraldeño. Y Valencia esmeraldeño. De los que usted ha nombrado son 7. Sí, así es. Más el 70%. Más del 70% prácticamente. El 70%, Edwin, es esmeraldeño. Del equipo titular. Ahora, si vamos con todo el equipo general, o sea, hay más, pues hay. ¿Quiénes más se suman? El 40% de la convocatoria del equipo de Ecuador responde a jugadores nacidos en Esmeraldas. Y los otros tienen raíces de Esmeraldas. Sí, en su gran mayoría. En su mayoría. Bueno, necesitamos atención entonces en ese aspecto. Hay factores que son determinantes. Y es que cuando tú dices necesitamos atención, yo no diría tanto por la atención, sino por las voluntades y sobre todo quienes en su momento deben empujar a que exista un verdadero propósito de desarrollo a partir de la provincia de Esmeraldas. Y son los mismos actores que deben en su momento establecer esa ruta. Porque hoy nosotros tenemos un equipo de Vargas Torres que tardó 4 años para ascender a la primera división en la categoría B, pero eso cumplió un sinnúmero de procesos y sobre todo, ¿cuál es el proceso principal? Que es el sostenimiento ahora viene la parte más dura del cuerpo técnico y mantenerse en la cúspide competitiva y lograr el paso siguiente, que sería ubicarse en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Y más complicado todavía. Ahora vamos, el encuentro es a las 11 de la mañana, hora de Ecuador. El clima es como que no nos juega un poco, ¿no? Es un clima bastante pesadito y todo. Pero bueno, tendrá que adaptarse y para eso se han preparado. El encuentro ahora, Qatar también tiene lo de ellos, juega en su cancha, es su gente, es su población, es su clima, es todo. Pero Ecuador, ¿cómo cree usted que lo va a esperar y lo va a contraatacar? Mire, existen dos cosas importantes y la primera base es el análisis que tú acabas de decir, Fabricio, en función de esto. ¿Cuál es la parte climática y cómo funciona la temperatura? 36 a 37 grados centígrados, que es una temperatura muy elevada, a pesar de que los jugadores esmeraldeños tienen esa capacidad de adaptación por el medio en el que ellos se han desarrollado. Es obvio que en alguna medida podría afectar, porque el proceso como síndrome de adaptación sí se cumple siempre, sobre todo por los tiempos de trabajo, el desgaste en el sprint, el desgaste en la recuperación pulsométrica dentro del campo de juego y la exigencia que no debemos de ubicar en cómo va a plantear Ecuador para esperar o para atacar. Más bien, es necesario entender cuál es el sistema que sea capaz el técnico Alfaro de descifrar el sistema que plantea el equipo de Qatar por encontrarse siempre y en su totalidad en su ambiente. Ese ambiente le da ventaja. Es decir, que dentro de esa estructura el técnico puede establecer las líneas de cambio porque se tiene un concepto claro, que si voy sobre un pressing alto y si voy a trabajar a la espera para buscar en alguna medida llevar a la posición de contraataques y lograr una anotación para luego caer en una posición defensiva nuevamente, resulta que el técnico va a establecer un sinnúmero de cambios posicionales que le van a permitir adaptarse al partido según las condiciones en un análisis o evaluación en los primeros 15 minutos. Y tiene los jugadores para aquello, ¿no? Para jugar en el medio campo. Desde luego, porque tiene en su totalidad, tiene el espacio y las condiciones. Ahora, ¿qué sucede si la condición es tirar un equipo netamente a la defensiva y en plenitud de condiciones veríamos la presencia de Grueso en este Yo creo que no va a ser defensivo Ecuador, no va a ser defensivo.
Al final, por la característica de sus jugadores, Ecuador no tiene esa posibilidad de ser defensivo, mientras que el técnico Alfaro también tiene una estrategia que permite consolidar reacciones, y esas reacciones que son provocadas a través de las normas y de las reglas de el arbitraje y las reglas del fútbol, que en la táctica podría ubicar una cuña para que este equipo de Qatar se vea desesperado y motivado por un número elevado de faltas, y que el equipo de Ecuador en su momento se vea con un número de jugadores mayor que el del equipo de Qatar. Edwin, lo va a prestar en el medio campo y eso va a hacer que se desespere. Me parece que ese va a ser uno de los planteamientos. En efecto, cuando en el fútbol las tres zonas de desarrollo que se tienen entre zona 2, que sería la zona medular donde hay el dominio del balón en su totalidad, los equipos pueden establecer diferentes condiciones, porque teniendo un equipo táctico, también se puede plantear en un equipo táctico 100% que exista una posibilidad de que se logre disminuir los ataques con pressing muy alto, y eso implica también desde la perspectiva del marcar de los propios delanteros. Ahora, la característica de los volantes de Ecuador, si usted habla de Ibarra por un lado y Franco por el otro, los dos tienen una característica de marcar e irse al ataque. En efecto, ¿cuál es la condición? Que es probable que tú no tengas una posibilidad de marcar 100%. Hablemos porcentualmente. Hablemos en un 60% aplicas marca, pero aplicas ataque, que es lo que tiene que hacer el equipo contrario, también llegar a la posición de marca. Entonces tienes la condición de ataque frontal, porque se verán marcados por esto de querer también ganar el partido, el equipo de Qatar y el Ecuador, con la velocidad de Franco, la velocidad del mismo Ibarra, que es el velocista que tiene Ecuador en la actualidad, le va a permitir con mayor tranquilidad y velocidad. Hay veces no entendemos por qué el error de Ener Valencia de fallar muchas conversiones es debido a la velocidad. Y si juntas jugadores muy veloces, tendrás la posibilidad de llevar el mismo ritmo, tiempo y distancia, velocidades y aceleración adecuada para que el otro pueda coincidir y marcar. Ahí veremos un equipo de Ecuador con mucha velocidad y dos condicionantes. La primera, el desborde que pueda generar Ibarra y el alcance que le pueda dar Ener Valencia, y en su posición el mismo Ángel Mena. Claro, Mena me iba a decir, no, adelante Mena, Estradas y Valencia son, bueno, cada uno con su característica. Valencia, el centro delantero, el neto, el otro ingresa por una punta y el otro por el otro sector, el caso de Mena, ¿no? Va a depender muchísimo de lo que Mena también ingresa los balones también y los centros que van ahí por las puntas. La aplicación de Mena va a ser siempre más táctico, y cuando el equipo de Ecuador empiece a ponerse de igual a igual en musculación, tendremos la presencia también del Chico Plata, que es muy rápido, muy táctico, muy revulsivo, y eso le da la posibilidad tanto a Ener Valencia como a Estrada de ser unos excelentes receptores, tanto en el juego aéreo como con el balón al pie, en el caso de Ener Valencia. Estrada y Valencia tienen esa gran responsabilidad. Ojalá puedan concretar, ¿no? Estaban con la pólvora mojada. Yo diría no tanto la pólvora mojada, es cuando nosotros ponemos como lanzadores o como creadores de fútbol a jugadores lentos, entonces retrasan todo el equipo. Y por ahí esas posibilidades es a velocidad. El fútbol es un deporte de mucha velocidad y tiene oposición táctico y tiene oposición a la marcada por las variantes técnicas y tácticas que pueda aplicar el entrenador, y nace la verdadera acción del estratega. Por eso es que hay que diferenciar entre el táctico y el estratega, porque el estratega, la estrategia depende exclusivamente del entrenador.
mientras que en la táctica actúa el entrenador, pero sobre todo actúa el deportista, el jugador, porque él es el que determina la acción desde la técnica, qué táctica aplica para llegar a la conversión de un gol. Entiendo el mensaje que usted quiere dar, ¿no? Aquí es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, mentalmente Valencia tiene que estar siempre un poco anticipado. No digo en posición adelantada a jugar, que es totalmente diferente. Entiendo el concepto que quiere dar. Es así más o menos, ¿no? Mentalmente sí, Valencia duda, debe estar. Debe estar por la velocidad. Lo mismo en condiciones que esté Ibarra. Porque en las condiciones de Plata, que también es rápido, pero muy creativo y es capaz de desdoblarse en un partido y dejar detrás a 2 o 3 jugadores, entonces allí existe el tema de el entre líneas y en la zona de desarrollo próximo, que sería leer la intención de Plata para que sea Mena o Valencia que estén en el momento justo. Ahora, este más o menos ha sido el equipo titular que usted presenta. Para los posibles cambios, estaría en Plata. ¿Quién más podría ser? Estaría el mismo entre los delanteros. Entre los delanteros podría estar Reascos, que es una muy buena opción, un elemento que viene marcando diferencias. Por ahí podría estar también la presencia del mismo Ayrton Preciado, que serían, entre otras cosas, pues, tres variantes marcada, seguras, ¿no? Pero llevémoslo hacia atrás. Si lo llevamos hacia atrás y el técnico decide que marca una línea de 3 adelantando todas sus líneas, entonces debe estar también el chico que también es ecuatoriano, Arboleda, Esmeralda. Podría estar Arboleda para hacer la línea de 3. Sí, para hacer una línea de 3. Se habló que en vez de Preciado podría estar Ariaga también tirado a la punta. Sí, todas las posibilidades que el técnico maneja están en dependencia de qué presenta el equipo de Qatar, porque ya se vieron los jugadores y cómo uno a uno un análisis entre estos dos equipos establece esa ruta de cuáles son las condiciones. Porque hoy no hablamos de estudios simplemente porque yo conozco de fútbol o porque empíricamente se me ocurre que tienes las mismas condiciones. Las evaluaciones ya parten de análisis científicos de la velocidad, la capacidad de reacción, la dirección, la orientación. Establece una ruta entre la lateralidad, la potencia muscular, la saltabilidad, todo esto que está determinado por estudios y que en el mundo del fútbol ya se lo está haciendo a nivel científico y ya esa ola llegó al Ecuador. Hay 3 bloques, ¿no? La defensa, los volantes y los delanteros. Yo pienso que en defensa estamos bastante bien, en la volante estamos bastante bien, un poquito adelante es que estamos un poquito flojos. Mire, el tema no es qué tan flojo es, sino qué tanto nos marcan. Porque qué tan fuerte es el rival también. Que si nos dejan un arco vacío y no hacemos el gol, ahí estaríamos hablando de que estamos pésimamente porque mal. Yo creo que si Valencia tiene la oportunidad y délo por un hecho claro. Sí, ¿por qué? ¿Qué es lo que decimos? Y volvemos a ratificar esto. El fútbol es un deporte de oposición y tienes 11 contra 11. Así es. Y cuando va un delantero, también se está enfrentando. Van 2 defensas o 2 centrales. Y se está enfrentando al portero. Claro. Porque ¿qué existe como análisis dentro de un proceso de acción? ¿Qué sucede? Que cuando en un equipo no hay para hacer cambios y resulta que expulsan al arquero, ¿quién es el que asume la posición de portero en ese equipo? Casi siempre lo asumen los delanteros, ¿cierto? Hubo un delantero aquí en el Ecuador, en uno de los equipos de Ecuador, que expulsaron a su arquero, no tenían más cambio y le tocó. Y lo hizo muy bien. Y lo hizo muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea? De que los
porteros deben pensar igual, más rápido o mejor que los delanteros. Esa es, o sea, también hay un buen defensa, hay un buen delantero, pero hay un buen arquero. Pero hay un buen arquero. Entonces, un arquero es un buen delantero y un delantero debe ser un buen arquero en teoría. En la práctica se cumple así. Gracias, Edwin. Quiero comprometerlo. Vamos a hacer este tipo de diálogo más seguido. Vamos a hacerlo a propósito del Mundial, Edwin. Sí, lo vamos a hacer. Sí, de hecho que siempre estaremos prestos para favorecer el análisis social en los temas de orden deportivo. Y de paso, hoy en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, motivado por el doctor Ramón Echeverría, habrá un seminario de actividad deportiva en relación Qué también bueno, actualizar al conocimiento, fútbol, ¿no? y que es pedirle a los esmeraldeños que asistamos también a este evento muy importante. Hoy en la tarde, ¿no? Hoy en la tarde. Porque existen un sinnúmero de seminarios, cursos, congresos que están dándose en el mundo. Y hoy es más fácil, la virtualidad nos permite participar y desde luego cuando estamos en temas de orden presencial es mejor, mayor calidez, tienes la posibilidad de generar preguntas, de generar una actualización y sobre todo ver la ola y la tendencia de lo que hoy se habla. Y estos seminarios y cursos, hasta que no se acabe el Mundial, ninguno dejará de hablar de fútbol. Así es, ahorita estamos en el Mundial, la época más importante del fútbol es el Mundial. ¿Tiene un pálpito usted? ¿Ganamos o no ganamos? Debemos ganar. Ecuador está obligado a ganar y sobre todo, así sea 1-0, el Ecuador gana al equipo de Qatar.